200.000 personas llegadas de toda España se dirigen en octubre de 1935 hacia el campo de Comillas, en Madrid, donde Manuel Azaña va a dar un mitin. Ha pasado un año desde la Revolución de Octubre y los partidos de izquierda comienzan a recuperarse. Azaña pide el entendimiento entre ellos para rescatar la República de manos de la derecha. Su propuesta acabará cuajando en el Frente Popular, una coalición de partidos que incluye desde la izquierda republicana hasta los comunistas, pasando por los socialistas. El objetivo de la coalición del Frente Popular fue recuperar la unidad de los partidos de izquierda para derrotar políticamente a la coalición de centro-derecha que había gobernado durante el segundo bienio de la Segunda República. La iniciativa de esta idea partió de los grupos republicanos, teniendo un papel fundamental Manuel Azaña. En abril de 1935 se pactó la llamada Conjunción Republicana entre los partidos de Izquierda Republicana de Manuel Azaña, de Unión Republicana de Martínez Barrio y el Partido Nacional Republicano de Sánchez Román. Meses después, en noviembre, Azaña propuso al Partido Socialista Obrero Español que entrara en la coalición, pero le puso la condición de que no entraran los comunistas. Largo Caballero se opuso a dicha condición y convenció a los republicanos de la entrada de estos en la coalición. Esto trajo como consecuencia la salida del partido de Sánchez Román de la coalición y el 15 de enero de 1936 se firmó el pacto. El programa electoral del Frente Popular fue redactada por Manuel Azaña y en dicho programa no se veían identificados ni los socialistas ni los comunistas, ya que no incluía puntos para ellos importantes, como la nacionalización de la tierra, la entrega de tierras a campesinos, la nacionalización de los bancos y el control obrero de las industrias. Los puntos más importantes del programa electoral del Frente Popular los podríamos resumir en los siguientes: amnistía para todos los delitos políticos cometidos antes de noviembre de 1935, volver a contratar a todos los despidos que habían sido realizados por motivos políticos, resarcir a las familias de las víctimas por represión, que no se produjera ningún cambio en la Constitución, continuidad en las reformas del primer bienio y regular el sistema bancario. ¿Qué diferencias hay entre esta coalición del Frente Popular con la que se realizó en 1931? Hay una y muy importante. Los partidos republicanos serían cabezas de lista en la mayoría de las candidaturas y solo formarían parte del gobierno los republicanos. Socialistas y comunistas solo tendrían el apoyo parlamentario, pero nunca entrarían a formar parte del gobierno. Portela Valladares convocó elecciones para el 16 de febrero de 1936. Las dos candidaturas más importantes fueron las dos grandes coaliciones, por un lado la del Frente Popular y por otro lado la coalición de derechas que ya ganó en 1933, formada por la CEDA, agrarios, monárquicos, alfonsinos y carlistas. Se celebraron dentro de un ambiente de relativa normalidad y fueron limpias, aunque hubo excepciones. Cuando digo limpias, con relación a la época. A medianoche del 16 de febrero ya se sabía, aunque no era oficial, que el Frente Popular había ganado con mayoría absoluta. Los resultados definitivos de las elecciones se produjeron el 20 de febrero de 1936, cuando fueron refrendados los votos de las dos vueltas por las juntas electorales provinciales. Las reacciones fueron inmediatas. Portela Valladares y Alcalá Zamora estaban totalmente aturdidos, ya que tenían la esperanza de ganar dichas elecciones por los enfrentamientos internos en las coaliciones tanto de izquierdas como de derechas. Hubo alteraciones de orden público, manifestaciones e incendios de iglesia por simpatizantes del Frente Popular celebrando la victoria. Y por otro lado, las derechas, junto a Franco, todavía jefe del Estado Mayor del Ejército, pidieron al presidente del gobierno, Portela Valladares, que declarara el estado de guerra y que anulara las elecciones. Ambas peticiones fueron rechazadas por el presidente. Pero la noche del 18 de febrero hubo un movimiento extraño. Portela Valladares presentó su dimisión. La causa oficial era depresión. A la mañana siguiente hubo una dimisión en cascada de todos los gobernadores civiles.
Entonces el presidente de la República, Alcalá Zamora, pidió a Azaña que formara gobierno. Y esto es curioso porque todavía no se había celebrado la segunda vuelta de las elecciones ni se había hecho el recuento oficial de los votos de la primera vuelta. Y digo que es extraño porque Alcalá Zamora tenía otras opciones, como formar un gobierno de transición presidido por uno de sus ministros. En las elecciones participó un 72% y los resultados fueron bastante ajustados. El Frente Popular obtuvo el 47,2% de los votos, la coalición de derechas el 45,7%. Le separaban simplemente unos poco más de 100.000 votos. Sin embargo, en escaños la diferencia fue abismal debido al sistema electoral vigente. El Frente Popular obtuvo 266 escaños y las derechas 188. ¿En qué se resume las razones de la victoria del Frente Popular con mayoría absoluta? Podríamos verlo en 3 puntos. El Frente Popular recogió el voto del Partido Radical de Lerroux, que dijéramos desapareció de la vida política, la participación de los miembros de la CNT a título personal, ya que el sindicato seguía propugnando la abstención, y una mejor distribución regional por parte de la coalición del Frente Popular. Entre febrero y julio de 1936 hubo 2 gobiernos, presididos por Manuel Azaña y por Santiago Casares Quiroga. Vuelvo a insistir, en estos 2 gobiernos solo hubo ministros republicanos debido al pacto que se firmó en enero de 1936. Los objetivos de estos gobiernos era desarrollar las reformas del primer bienio, pero esta vez de manera más decidida. Tampoco lo van a conseguir. ¿Por qué? Por problemas de orden público y por las escasas sesiones parlamentarias, ya que los diputados estaban mucho más preocupados en enfrentamientos personales que en legislar. Y por último, las tensiones surgidas dentro del Frente Popular, tanto a nivel de gobierno como a nivel de los miembros que no estaban en el gobierno. 4 días después de abrir las Cortes, el 7 de abril de 1936, fue destituido el presidente de la República, Alcalá Zamora, por una amplia mayoría, 238 votos a favor, 5 en contra y la abstención de los partidos de derecha. ¿A qué se debió tanta unanimidad? A los enfrentamientos que tuvo el presidente de la República con ambos gobiernos, tanto en el primer bienio como en el segundo bienio, y tanto ministros como diputados estaban muy cansados de sus constantes escrúpulos legales y de prestar excesiva atención a detalles insignificantes. La causa de su dimisión fue que había disuelto las Cortes en 2 ocasiones en el mismo mandato, la primera el 9 de octubre de 1933 y la segunda el 7 de enero de 1936. Y según dice el artículo 81 de la Constitución, dice que, en el caso de la segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver la necesidad del decreto de disoluciones anteriores. El voto desfavorable llevará la destitución del presidente. En su defensa, Alcalá Zamora dijo que la primera disolución no eran unas Cortes ordinarias, sino unas Cortes constituyentes. Fue sustituido temporalmente, según marcaba la Constitución, por el presidente de las Cortes, Martínez Barrio. Pero no será el nuevo presidente de la República, sino que será Manuel Azaña, que será elegido el 8 de mayo de 1936. Los únicos que votaron en contra de Azaña fueron los monárquicos y la CEDA. Manuel Azaña tuvo que dejar la jefatura de gobierno y su primera opción para su sustituto fue Indalecio Prieto, el socialista. Este estaba conforme, pero lo rechazó para no provocar una crisis dentro de su partido, ya que Largo Caballero estaba en contra de la decisión de Azaña de nombrar a Prieto como jefe del gobierno. Su segunda opción fue su colega Santiago Casares Quiroga, que no gustó a los más moderados por su radicalismo. La característica más destacada del periodo del Frente Popular fue la violencia. Aumentaron las actividades de las milicias políticas de todo signo político. Por parte del Frente Popular, incendios de iglesias, de periódicos de derecha y de locales de partidos de derecha. Por parte de la Falange, la colocación de bombas en los locales sindicales e intentos de asesinatos a personalidades cercanas al socialismo. La respuesta del gobierno ante la violencia fue contundente. Mantuvo el estado de alarma, impuso la censura de la prensa,
realizó numerosas detenciones, cerró los locales de la CNT por defender el uso de la violencia, puso sanciones a los patronos por no cumplir la normativa y acabó con todas las huelgas violentas. Todas estas medidas fueron contundentes, como os he dicho, pero fueron ineficaces, ya que los numerosos enemigos que tenía el Frente Popular dentro y fuera de la coalición hicieron imposible la realización de estas medidas. Con lo cual, en el periodo este se impusieron los extremismos. Los anarquistas en el Congreso de Zaragoza de mayo de 1936 defendieron nuevamente el comunismo libertario, pero no se aclaraban entre ellos, ya que en dicho congreso hubo centenares de definiciones. En la izquierda se creó un ambiente revolucionario al no mostrarse eficiente la vía parlamentaria, ganando peso en número y en militantes los comunistas. Y por último, en la derecha se crea un ambiente de golpe de Estado ante una posible revolución bolchevique y tras ver fracasar las tácticas de Gil Robles por la vía parlamentaria. A nivel empresarial y laboral hubo constantes huelgas. Ni patronal ni sindicatos se lo van a poner fácil a los gobiernos del Frente Popular. La patronal con cierre de empresas, con evasión de capitales y con no respetar la normativa laboral. Y los sindicatos con su rivalidad entre CNT y UGT para ganarse el apoyo de los obreros y haciendo peticiones muchas veces imposibles de cumplir. Las consecuencias de estas constantes huelgas fue un aumento del paro y un descenso de la productividad, con cierre de empresas y paralización de las labores agrícolas, una disminución de los ingresos fiscales y graves problemas para financiar la deuda y emitir bonos de Estado. Ante esta situación tan caótica solo había que esperar lo que sucedió en julio de 1936, cuando algunos miembros del ejército se alzaron contra el gobierno de la República.